En este video tutorial veremos cómo crear la siguiente estructura de categorías. En nuestro curso aparecerá la primera categoría con el nombre correspondiente al curso y cuyo total se ve reflejado al final de la lista, donde aparece en este caso que se realizará una media ponderada simple de calificaciones. Esto significa que se calcularía la media aritmética de los 3 trimestres cuando los tuviésemos creados. A continuación tenemos una categoría que se llama primer trimestre y otra categoría llamada nota primer trimestre. Tenemos que distinguir entre estas dos categorías de la siguiente manera. La nota del primer trimestre va a ser, como se indica en su total, la media ponderada de calificaciones, correspondiente al porcentaje que se le asigne a la categoría de exámenes del primer trimestre, a la categoría actividades del primer trimestre y a un trabajo final que también se valora con un porcentaje del total. Para poder registrar la nota final del trimestre, teniendo en cuenta la recuperación que es posible hacer de ese trimestre, nosotros asignamos a la categoría primer trimestre la calificación más alta entre la nota total del primer trimestre y la recuperación que se haya podido realizar. Comencemos. Para crear una estructura de categorías, pulsaremos en Calificaciones en el bloque de Administración. En la lista desplegable del calificador elegiremos Categorías e ítems. Aparecerá la lista de ítems de calificación creados hasta el momento y nosotros pulsaremos en Añadir categoría. La categoría superior será primer trimestre y el cálculo total será la calificación más alta entre la nota del primer trimestre y la nota de la recuperación del mismo. Pulsaremos en Ver más para rellenar el nombre de la categoría total, el nombre que queremos que aparezca como total. Añadiremos una calificación para probar de 50, indicando de esta manera que los valores superiores aparecerán de color verde y los inferiores de color rojo. Le damos a guardar cambios y tendremos nuestra primera categoría creada. Primer trimestre, el total y calificación más alta. Continuamos con la siguiente categoría. Nombre de la categoría, nota primer trimestre. En este caso, la nota del primer trimestre será una media ponderada de calificaciones para tener en cuenta el peso de cada una de las categorías siguientes. El total de la categoría se le asigna el mismo nombre, nota primer trimestre, la calificación para aprobar 50 y en este caso se le asigna una categoría padre que corresponderá a la del primer trimestre. Le damos a guardar cambios y aparecerá dentro de la categoría primer trimestre creada previamente la nota del primer trimestre, donde se indica media ponderada de calificaciones. Continuamos. Añadir categoría. Ahora es el turno de las categorías que utilizaremos para hacer el cálculo de la nota del primer trimestre. Pulsamos en Añadir categoría y comenzamos creando la categoría Exámenes primer trimestre. Corresponderá a una media ponderada simple de calificaciones, que será la media aritmética de todos los exámenes realizados durante el trimestre. Podemos dejar la opción de excluir calificaciones vacías o
desactivarla para que tengan en cuenta aquellos exámenes que no se hayan realizado y que tengan un 0 asignado. Total categoría. Asignaremos el nombre correspondiente al total y que coincide con el nombre de la categoría. Calificación para aprobar 50. Categoría padre. Asignaremos un peso ajustado y elegiremos como categoría padre nota primer trimestre. Guardamos los cambios y creamos la categoría. Exámenes primer trimestre. A continuación, hacemos lo mismo con las actividades del primer trimestre. Media ponderada simple de calificaciones. Para aquellas actividades que no se realicen, se tendrán en cuenta con el valor 0 que tenga asignado, el total de la categoría, calificación para aprobar 50 y la categoría padre tendrá su peso ajustado en la nota del primer trimestre. Aparece exámenes primer trimestre, actividades primer trimestre. El peso ajustado para los exámenes será el 70 y las actividades el 20%. Pulsamos en guardar cambios. Si comprobamos que hemos tenido algún error al crear las categorías, la posibilidad de editar ajustes y modificar alguno de los valores es posible. En este caso, total categoría, ver más y corregimos el error. Guardar cambios. Eso es todo.